Oigan, bienvenidos una vez más a esto que se llama Vivi and Johnny Podcast. Vivi and Johnny, su podcast favorito, hoy, todos los viernes. Así es, su podcast favorito el día de hoy, aquí con Vivi y And con Johnny. Oiga, espectacular. Mire, todos están ahí, gritando. Gritos, por favor. Los gritos de emoción de que estábamos en otro capítulo. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Vivi and Johnny. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por conectarse donde sea que usted esté. Hoy venimos con un tema muy, muy interesante y muy profundo. Vivi and Johnny. Un tema que toca fibras allá en lo más interno de su corazón, de su mente, de su espíritu y De su cuerpo. de todo lo que usted es. Y que yo creo que, en cierta manera, creo que todos hemos pasado por esa situación o por esa etapa de nuestras vidas. Ya sea que la han superado o no, creo que todos hemos pasado por eso, Vivi. O de hecho, pueda que haya alguien que nos esté escuchando en este momento y esté atravesando justo por un momento de una herida profunda. Así es. Y precisamente ese es el tema. Vamos a hablar de las heridas, pero no las heridas cuando uno se corta y demás, Como sino... yo que me pusieron 5 puntos en este dedo. Eso es un cuento que vamos a contémosles acá rápidamente. Resulta que un 1 de enero, doña Vivi se cortó el dedo lavando la loza y... Casi me lo quito, casi me lo quito. ¿Qué te dijo el médico, Vivi, que había sido...? El médico me dijo que era una herida superficial, pero 5 puntos no es una herida superficial. El caso es que Vivi casi no, se desmayó, se vomitó, llamó a la mamá, llamó al abuelo, lloró. Mejor dicho, eso nos tocó salir corriendo para el médico para que le cogieran puntos y demás. A mí me dolía muchísimo, la verdad, y se me hinchó el dedo, parecían 3 dedos, era impresionante. Sí, se salió así todo, pero no era una herida profunda. Creo que fue una de tus primeras experiencias de este tipo, ¿no? Como Sí. así sangrientas, como dolorosas. Sí. Y yo lo tomé con un poco más de calma porque yo ya había vivido más experiencias de este tipo. Yo desde muy pequeño me caí, me rompía la cabeza. Vea, esto que tengo acá es una cicatriz y quedé como casi inconsciente. Yo vivía en el suelo. Ajá. Y como jugábamos con nuestros primos en la calle y demás, Bien miquito. nosotros todo el tiempo estábamos viviendo con heridas, con golpes, con raspones, con un poco de cosas y yo lo tomé como con más calma y pude llevar esa situación. Wow, vea, ahí ya estamos aprendiendo algo en este podcast, vea. Cuando uno vive una experiencia de esas, aprende cómo manejarla y ya la siguiente no es tan traumática, no es tan terrible, no es tan angustiante. La siguiente vez que te cortes un dedo y vas a llevarlo con más calma. Ay, Dios quiera que no me vuelva a cortar dedos porque es terrible. Pero bueno. Pero ahora mira que me encanta. hablando ya del corazón y de todo lo que es interno, quiero contarles una historia y es que resulta que yo viví cuando era niño, yo viví con una herida profunda bastante grande durante bastante tiempo. Y esta herida fue causada por el divorcio de mis papás. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 2 años. Y mi mamá se fue de la casa, quedé con mi hermano y mi papá en la casa en la cual vivíamos, y mis abuelos y unos tíos, ahí vivíamos en esa casa bastantes personas. Y resulta que, bueno, después vino mi abuela, se llevó a mi hermano y cuenta la historia, no voy a entrar en detalles porque me alargo y lloramos acá todos, pero cuenta la historia que yo le dije a mis tíos que yo quería vivir con ellos, que yo quería que ellos fueran mis papás. Y desde entonces ellos han sido mis papás, ellos son los que se han encargado de mí, me han cuidado y demás. Mi papá también, mi papá biológico siempre ha estado también ahí pendiente y presente en todo momento, pero resulta que cuando yo empecé a entender la situación, que mi mamá biológica no estaba conmigo, yo empecé a preguntarme, oiga, ¿y por qué? Claro. ¿Por qué no pasa esto? ¿Qué está pasando? Y empecé yo a cuestionarme, y resulta que venían momentos, normalmente eran mi cumpleaños, en donde yo recibí una llamada antes de mi cumpleaños, aproximadamente un mes. Me decían, hola, Jonathan, hijo, ¿cómo estás? Voy a ir a visitarte y te voy a dar un regalo y no sé qué. Y bueno, y resulta que llegaba el día y adivine qué pasaba. No llegaba nadie, no había nada.
Y eso empezó a causar heridas en mí y no fue solamente durante un año, sino varios años que sucedieron cosas como estas. Ujú. Y yo empecé a tener un odio y empecé a tener un rencor que era tan fuerte. Yo no quería saber nada de mi mamá biológica. Yo crecí con una herida bastante grande Vivi and y, Journey. y con el tiempo, cuando tenía 12 años, tuve la oportunidad de ir a una iglesia cristiana, que es la iglesia en la cual asisto hoy día, y yo asistía y me invitaron a un encuentro, Ujú. a esos lugares donde tienen un retiro espiritual y demás. Y se me acerca el pianista, en un momento de oración, el pianista se me acerca y me dice: Jonathan, tienes que perdonar a tu mamá. Eso fue como si hubieran echado un baldado de agua fría. Yo eso no se lo había contado absolutamente a nadie. Y yo dije, ¿cómo así? Y empezó a hablarme y a hablarme. Y me dijo: Dios te dice, yo seré tu padre y tu madre. Wow. Y empezó a hablarme y a hablarme. Y yo me decía cosas que yo tenía tan ocultas en mi corazón, que yo dije, el único que sabe es Dios, porque yo discutía con Dios desde muy pequeño y le peleaba y le decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y desde ese día yo pude perdonar. Ya después con el tiempo tuve la oportunidad de hablar con mi mamá, de poder saber y entender obviamente los puntos de vista de cada quien y saber qué fue lo que pasó. Pero eso fue algo que me marcó, eso fue algo que me dolió. Pero vea que Dios hizo ese día, yo lo recuerdo también, ese día sentí como si dejara una carga de lado, como si me alivianara, como si descansara, como si encontrara paz. Total, es que ahí hay muchas cosas, digamos que en eso que nos cuentas y nos abres tu corazón porque realmente es algo muy profundo. No sabemos las situaciones, o en ese momento no sabías las situaciones que estaba viviendo cada una de las personas, las razones por las cuales cada una de las personas actuaba de cierta manera, pero tú te estabas cargando y tú te estabas llenando de ideas, de pensamientos que cada día te agobiaban más. Entonces, Claro, lo que pasa es que uno de niño, o también incluso de sí, de adulto, adulto también. uno a veces solamente tiene un punto de vista Ujú. o también crea su propio punto de vista, ¿no? No se toma la tarea de investigar qué fue lo que pasó, por qué esta persona hizo esto, por qué esta otra aquello o demás, sino, Ujú. sino que uno mentalmente empieza a construir y a idear el por qué fue. Y uno jura que las razones que está estableciendo en su mente son las reales y punto. O sea, ahí Ujú. no hay nada, ni siquiera le pregunté a X o a Y qué pasó, ni siquiera sé nada al respecto de la otra persona, pero yo creo que lo hizo por esto, 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 y con esa verdad me quedo y me quedo en ello y ahí es donde empiezo a cargar, a cargar, a cargar más peso del que debería estar cargando. Vea que en Santiago 1:20 dice que en la ira del hombre no va acorde con la justicia de Dios. Wow. Y tiene tanta razón porque nosotros cuando nos airamos, pues empezamos precisamente a maquinar, a empelicularnos, a armar, mejor dicho, la de Troya y no es tan así, porque nuestra mente juega y cuando estamos abriendo esos pensamientos, cuando estamos dando esas vueltas en nuestra cabeza en donde un pensamiento nos domina todo, pues ahí empezamos a maquinar y a poner cosas que no son tan ciertas, que empezamos incluso a creérnoslas. Sí, total. Es que hay muchas cosas. Mira, yo por ejemplo también lo veo como cuando realmente tenemos una herida física. Entonces, tenemos una herida física y ¿qué hacemos al respecto de ella? Le Te echamos tierra, desmayas, lloras, se llamas a la desmayan mamá. como yo. No, pero sí, podemos, o sea, nosotros tenemos la opción de tomar decisiones al respecto. Entonces, si tengo una herida abierta, que me duele, algo que me hicieron, algo que me lastimó, ¿qué voy a hacer yo con eso? Echarle más, como dicen, echarle más leña al fuego, ¿sí? Le echo alcohol, alcohol, alcohol y que arda. Y ya cuando me está curando, ¡fum! Quito lo que está curando y vuelvo y me abro la herida y vuelvo y me lastimo. O decido ir al médico, cerrarme y cuidarme la herida hasta que sane correctamente. Y así Correcto. funciona con el alma, así funcionan todas las heridas profundas que tenemos. O nosotros decidimos seguirla abriendo, seguir echándole leña al fuego y que queme más y que duela más y más razones y más cosas, o vamos a Dios y la sanamos. Mira que por allá en Corintios, en 2 de Corintios también nos habla de que la tristeza puede venir o del mundo o de Dios.
Wow. Pero la diferencia es que la tristeza que viene del mundo nos lleva hacia la muerte y la tristeza que viene de Dios nos lleva a un arrepentimiento y a salvación. Vivi and Uy, Johnny. ¿sabes? Ahí me haces pensar en Judas, por ejemplo. Sí, Cuando sí, Judas sí. entrega a Jesús, luego él va, en una versión de la Biblia dice que se arrepiente, pero en otra versión de la Biblia dice que siente remordimiento. Entonces, Sí. él siente culpa, él siente, ay no, yo entregué a Jesús y no debía hacerlo. Siente remordimiento y va y se ahorca, se mata. Claro, siente remordimiento porque acuérdate que eso lo hablamos en otro podcast de Ujú. la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Ujú. Y en este caso, por ejemplo, quien sí se arrepiente de haber traicionado a Jesús es Pedro. Ah, Pedrito. Pedrito. Pedrito es de los míos. Sí, yo creo que... Yo me identifico mucho Yo creo con que Pedro. muchos nos identificamos con Pedro. Quienes se identifiquen como Pedro, escriban en comentarios. Porque mira que Pedro, Jesús le dice, ¿no? Ujú. Le dice, Pedro, esta misma noche me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Sí. Y Pedro le dice, no señor, si es necesario yo voy allá y frenteo contigo. Y resulta que lo niega. Y en una de estas veces que está negando a Jesús, Ujú. su mirada se encuentra con la de Jesús. En la última. En la última, correcto. Se encuentra la mirada y él lo niega. Imagínate cómo se sintió Pedro en ese momento. No, pues terrible, porque acaba de decirle, no te voy a negar, te voy a seguir hasta el fin, moriría. Yo por creo ti". que ahí fue cuando él cayó en cuenta y vinieron todos esos recuerdos, ese flashback que le pasa a uno en la mente de todas las situaciones vividas y demás. Creo que él vivió eso. Pero lo lindo de todo esto es que él se arrepiente. Y luego Jesús tiene una escena tan bonita después de que Jesús resucita. Jesús se encuentra con él, le prepara el desayunito, se lo sirve así calientico Pescado. y le dice las mismas 3 veces que él lo negó. Le dice, Pedro, ¿me amas? Total. ¿Me amas? Y Pedro al final le dice, Señor, tú lo sabes todo. Ujú. Tú sabes que te quiero. Es que, y ahí es donde realmente está ese arrepentimiento. O sea, Pedro reconoció que tuvo un error, pero luego cambia y luego dice, ok, yo te amo. Y realmente decide transformar ese error en algo positivo, en algo que realmente lo lleva y lo acerca a Jesús en vez de alejarlo de él. Cierto. Sí, él tuvo el arrepentimiento de verdad y se acercó y pudo experimentar esa paz. Ujú, Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ujú. Esa paz de Dios. Y vea que recordando este momento, esta noche que les conté cuando yo tuve la oportunidad de reconocer que tenía eso en mi corazón, un niño de 12 años, de reconocer que estaba armado de tanta ira, de tanto odio, tantas cosas negativas que tenía yo en mi mente. Y ese descanso que yo experimenté es algo que precisamente no se puede describir. Por eso la palabra de Dios dice que es que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos da Dios. Ujú. Mira que en el Salmo 147:3 dice, Él sana los quebrantados de corazón y les venda las heridas. Así que es que Dios no se encarga simplemente de, ay, no, sí, pobrecito está herido. No, Él viene y sana, restaura nuestro corazón, venda las heridas y cambia ese dolor y lo transforma y lo usa para bien, que eso también ya lo hemos hablado. Sí. Y mira que en la Biblia tenemos otros ejemplos, ¿no? De Ujú. gente que lo ha superado y gente que no. Sí, total. ¿Qué ejemplos tenemos, por ejemplo, de gente que no lo ha superado, de gente que ha decidido vivir con eso? Por ejemplo, ¿sabes qué se me ocurre? Se me ocurre Noemí, Sí, porque Noemí, bueno, pierde a su esposo, pierde a sus hijos, mejor dicho, lo pierde todo y se debe devolver a su tierra. Y cuando llega a su tierra dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque ahora estoy amarga. Sí, es como que, hombre, pues, esta mujer, claro, lo perdió todo, sufrió, se tuvo que devolver a su tierra sola, viuda, sin hijos. Pero entonces la actitud que ella toma, por ejemplo, es no, llámenme amarga, no quería realmente ser redimida y Dios transforma su historia y la historia de una de sus nueras, que es Ruth, y la redime y pero cambia mira eso. que hay gente que le gusta vivir con eso, ¿no? Sí. Noemí, Mara significa como amargura, algo Amarga, así. ujú. Amargura. Y prefiere que la llamen así.
Sí, total. Oiga. Es que... Y yo he conocido gente así. Sí, total. Gente que dice, no, es que a mí me ha ido tan mal en la vida. Ay, es que esto es tan triste, es que esto... Y sí, puede que a usted le haya ido mal, pero es que es la actitud con la que usted enfrenta cada situación, cada problema que viene a su vida. Ujú. Porque es que si usted se queda y se encasilla en eso, pues nunca va a salir, nunca lo va a superar, nunca va a poder experimentar algo nuevo. Si usted conoció a alguien que le rompió el corazón y era la persona que usted idealizaba y amaba, pues hombre, si usted se queda ahí y llámenme amarga, hombre, pues ahí se va a quedar. Y Total. nunca va a tener la oportunidad de experimentar o conocer a alguien que le pueda mostrar la otra cara de la moneda. Vivi Ujú. and Y no va a Johnny. permitir tampoco que Dios realmente transforme esa historia, porque entonces se encerró en lo malo, y ahí lo que decía, le echa más alcohol a la herida y vuelve y se lo arranca y vuelve y la abre. Y hay gente que es feliz con eso, Hay gente que es se feliz sienten como, haciéndose no sé, la víctima. 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 Pero mira que es en serio, hay gente que Sí. le gusta. ¿Y cómo va? ¿Cómo va su vida? No, ahí vamos. Mm, Ay, luchándola. sí, total. Sí. Y no se trata tampoco de, ay, no, estoy súper bien para decir de dientes para afuera que estoy bien. No, está bien. O sea, hay momentos en los que está bien que uno diga, no, Que está ha bien sido estar difícil. mal. Exacto, que está bien estar mal. Y es normal, hace parte del proceso. Pero es no quedarnos ahí. Es realmente en un momento tomar la decisión y decir, ok, espere, esto que estoy viviendo, ¿por qué lo estoy viviendo? ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Por qué estoy sintiendo rencor hacia X o Y persona? ¿Por qué tengo esto que me amarga la vida? ¿Por qué tengo esto que no me deja ser feliz? Incluso hay gente que de verdad no es feliz porque tienen unos dolores en su corazón que ni siquiera han examinado. Entonces es importante realmente evaluar qué es lo que tenemos nosotros en nuestra mente y nuestro corazón. Mira que cuando David le decía a Dios, examíname y hazme ver, Ujú, es precisamente esa oración que deberíamos hacer nosotros constantemente, ¿no? El total. hecho de decirle a Dios, Dios, examíname, mira qué hay dentro de mí que no está bien, que no te agrada, que no me deja cumplir con el propósito que tú tienes para mi vida y hazme verlo para poder cambiarlo, para poder hacer algo al respecto. Total. No para hacerme la víctima, sino para poder cambiarlo y poder vivir en plenitud, para poder gozar de todo ese gozo, esa paz, esa bondad que Dios nos da. Total. Por ejemplo, bueno, ahora les voy a contar algo. Es algo Vas a cortico, ver, pero Vivi voy a- abre su corazón. sección, Vivi. abre su corazón. No, digamos que yo tuve una época a mis 14 años donde yo asistía a una iglesia y yo tenía unos amigos y unos conocidos y demás, y yo empecé a tomar malas decisiones, empecé a desviarme, empecé a hacer un poco de cosas que no estaban correctas, pero yo esperaba, por ejemplo, que mis amigos me corrigieran con amor, que me abrazaran en ese momento y me ayudaran a salir de eso en lo que yo me estaba metiendo que no era correcto. Pero lo que ellos hicieron fue como empezarme a juzgar, a señalar, y yo sentí que ellos estaban diciendo como usted es mala, no sirve, usted se está desviando, yo soy perfecto, yo soy bueno y demás. Vea que eso pasa muchísimo, sobre todo en este ámbito cristiano, en las iglesias. Sí, total. Porque creemos que si una persona está fallando, lo que hacemos es señalarle y empezar a tirarle piedras y piedras y piedras y usted hizo y usted está metido en esto y está en pecado y arrepiéntase. Somos expertos en eso, los cristianos son expertos. Hay un dicho por ahí que dice que el único ejército que ataca a sus propios soldados son los cristianos. Uy, muy fuerte. Y si uno lo ve desde ese modo, sí, porque a veces creemos que porque vamos a una iglesia, que porque leemos la Biblia, a veces nos creemos más santos y mejores que otros. Ujú. Incluso que nuestros familiares o personas que van a la iglesia y señalamos y juzgamos cuando esa no es nuestra labor. Total. Pero entonces, en la historia, yo sentí eso de parte de ellos y yo me quedé con eso en mi corazón. Yo después me fui a esa iglesia y demás y me fui. Lo peor que Vea pasó todo fue lo que que me pasa. alejé de Dios. Pero cuando yo Le regreso... echó la culpa a Dios. Claro. Vean nuestro episodio anterior. Pero cuando yo regreso a Dios, cuando yo empiezo a acercarme nuevamente a Dios, a tener una relación con Él, y yo
llego a otra iglesia, yo no quería hacer amigos, yo no quería que nadie me hablara en esa iglesia, yo quería pasar como una persona más desapercibida para que nadie se diera cuenta que yo existía. ¿Por qué? Porque yo tenía esa herida en mi corazón y solo hasta ese momento me di cuenta de esa herida. Entonces, Dios venía trabajando conmigo muchas cosas, enseñándome, yo venía conociéndole a Él de una forma espectacular y preciosa, pero cuando empiezo yo a darme cuenta de esa herida que tengo, Dios empieza a trabajar allí y le digo, listo Dios, estoy lista para que trabajes en mí. Y hoy en día tengo muchos amigos y conocidos que de verdad han sido un bálsamo, han sido un apoyo, han sido un sostén de muchos lugares y de la iglesia en donde estaba allí conociendo y creciendo a Dios. Y yo dije, wow, o sea, gracias a Dios le permití ese, como ese entrar a mi corazón y ese que Él trabajara esa área de mi vida y sanara esa herida. Y hoy en día puedo decir, ok, tengo amigos de la iglesia y son un apoyo y un sostén, y también entiendo que son humanos, se pueden equivocar y demás. Correcto, Vivi correcto. and Sí, es que muchas veces nosotros culpamos a Dios de todo lo que nos sucede y también no obramos de maneras correctas. Y hoy día hay muchas iglesias, sobre todo esas macroiglesias, en donde la gente va solamente para ocultarse. Yo fui mucho tiempo a macroiglesias en donde simplemente yo sabía que había ido a la iglesia y recibía palabra y salía, pero nunca más. O sea, como que eso era todo lo que permitía. Era un lugar perfecto para esconderme, Sí. para que nadie me señalara, para que nadie me juzgara, para que nadie me conociera e intentar acercarme, entre comillas, un poco a Dios. Ujú. Muy fuerte. Mira que la Biblia también nos habla, voy a leerlo en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Wow. para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es agradable y perfecta. Y precisamente por eso Él nos dice que no nos amoldemos a lo que vivimos día a día, a lo que pasa alrededor nuestro. Creo que ya lo hemos hablado en muchos podcasts de que ¿en dónde está puesta nuestra confianza? ¿Está puesta en Dios o está puesta en las circunstancias? Ujú. ¿O está puesta en los demás? Mira que la voluntad de Dios es tan perfecta, tan buena. Lo que Él sueña para cada uno de nosotros, según lo que nos dice la palabra, es Es lo mejor. extraordinario, es lo mejor que puede pasarnos a nosotros. Sí, total. Y mira que allí me acuerdas de nuestro amigo José, el soñador, Tu tocayo en sueños. mi tocayo. Resulta que José tuvo heridas profundas, porque mira, Uy, sí, si ese man le tocó duro. sí, o sea, los hermanos lo rechazaban. Llegó un punto hasta donde el papá lo rechazó por los sueños que tuvo. Y los hermanos lo venden, lo meten a una cisterna, lo venden, lo vuelven esclavo. Luego está encarcelado por algo que él no comete. O sea, todo mal, Todo le fue mal, le fue todo mal. terrible. Pero José, a pesar de todo lo que le pasa, él decide mantenerse firme en Dios. Entonces, primero, él no pierde de vista las promesas que Dios le había dado en sus sueños. ¿Cierto? Sigue siendo Sí. fiel a Dios, porque de hecho lo meten encarcelado por algo que no cometió, porque él se mantenía firme en los principios En que sus Dios le había, creencias y demás. le había establecido. Y resulta que cuando ya pasan muchas cosas y José ahora sí cumple ese propósito que Dios tenía para él, después de todo ese trato que tuvo, le dice a sus hermanos en Génesis 45:5, no se entristezcan, ni les pese el haberme traído hasta acá, porque para preservación de vida me envió Dios acá. Resulta que José tenía un propósito muy especial en ese lugar en Egipto, y era que la buena administración que él iba a realizar le iba a salvar la vida a muchas personas de la hambruna. Y resulta que él le dice a sus hermanos, tranquilos, o sea, ellos sí le hicieron mucho dolor, le causaron mucho dolor, le causaron daño, pero a pesar de todo y después de todo lo que sucede, José entiende que Dios usó todo eso para bien y que ellos no deben entristecerse, y claro, los perdona y ellos también se arrepienten, pero lo importante acá es que el cambio que hubo de lo malo y todo mal pasa a ser lo bueno, porque Dios cumple su propósito en la vida de José. Mira que me acuerdas de un texto y lo busqué acá. Está en Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y mira esta parte de acá. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en algo, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y yo creo que en el caso de José, él pensaba en todo esto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo bueno. A él tenía sus pensamientos, él cuidaba su mente. Y lo que hablábamos hace un momento, al comienzo de este podcast, cuando decíamos que, cómo tomamos nosotros las situaciones, qué actitud tomamos nosotros frente a todo lo que nos pasa. ¿Nos vamos de víctima o vamos a tomar un cambio al respecto? Pensamos que tal vez Dios puede hacer algo bueno de esto. Es que sí, mira, las palabras tienen poder, pero yo decido también qué poder darle. Por ejemplo, si alguien me dice usted es un bruto, es lo que esa persona está pensando de mí. Si usted se lo cree, usted se va a volver un bruto. pero es lo que esa persona está pensando de mí, es lo que esa persona piensa. No es mi realidad. Mi realidad es lo que Dios dice. Y ahí es donde, mira, en qué pienso yo, en lo que las personas están diciendo, en lo que las personas hicieron, dijeron y demás, o en lo que Dios dice, y esa es mi realidad. Correcto. ¿Qué estamos pensando? ¿En dónde está nuestra mente? ¿En dónde está nuestra esperanza? Y si usted tiene algo con lo que usted todavía lucha, con lo que tal vez está luchando en este momento, haga la prueba. La palabra de Dios dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo les daré descanso. Muchas gracias. Wow. Bueno, creo que hay muchas cosas que tratar aquí adicionales, pero los dejamos con esta reflexión el día de hoy y esperamos sus comentarios aquí en YouTube, en Spotify. Así es, queremos leerlos, queremos saber qué piensan al respecto. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Recuerden que estamos en Vivi and Johnny Podcast. Gracias por acompañarnos. Llévense esta reflexión con ustedes y escúchenla las veces que quieran. Y nos vemos en el próximo podcast. Así es. Así que, chao. Bye.